Para comprender mejor la utilidad y cómo se aplica, veamos este ejemplo. Cada término, cada cosa que nos da el problema, incluso lo que nos solicita, tiene elementos clave para la solución del mismo. Se sabe que el 5% de los libros que se prestan en una biblioteca escolar se devuelven con retraso. Se realiza el experimento que consiste en observar si la devolución de 5 libros se hace con retraso o no. Este 5% es la probabilidad asociada al retraso. Lo que vamos a observar en este caso es el retraso. Por tanto, que se devuelva un libro con retraso es nuestro éxito. Es lo que nosotros vamos a ver como éxito. Se han prestado 5 libros. Es como decir, vamos a lanzar la moneda 5 veces. En este caso, vamos a observar la devolución de los 5 libros, si se hace con retraso o no. Si se hace a tiempo en las fechas estipuladas de préstamo, entonces es un fracaso, no nos interesa. Pero si esos libros, los 5, en esos 5 libros, algunos se devuelven después de la fecha en la que se le ha prestado al estudiante, es un retraso, por tanto es un éxito para lo que nos interesa. ¿Qué nos piden? La función de probabilidad, la media y la varianza, la función de probabilidad y la probabilidad de que ocurran 3 éxitos. Vamos a ver término por término. Lo primero que tenemos que hacer siempre es definir cuál es la variable aleatoria que está en el problema. En este caso es número de devoluciones con retraso. Cuando se habla en esos términos estamos hablando del número de éxitos. Si lo pensamos de manera un poco más detallada, porque la variable aleatoria binomial es número de éxitos, pero claro, ya en cada problema tiene su propio contexto. Por tanto, no vamos a decir aquí número de éxitos, sino decimos número de devoluciones con retraso, pero entiéndase como devoluciones con retraso como éxito. Eso lo podemos escribir aparte si gustan. Definir qué es un éxito para mí. Devoluciones con retraso. Entonces la variable aleatoria será número de éxitos o número de devoluciones con retraso, que es lo mismo. Otro elemento es definir cuáles son los valores de X. Los valores de X son 0, porque puede ser de que de los 5 libros, ninguno se devuelva con retraso. 1, 2, 3, 4 por las razones obvias, y 5 se da cuando los 5 libros se devuelven con retraso, es decir, posterior a la fecha en la que se tienen que entregar. Muy bien, el primer elemento es la función de probabilidad, que es la binomial. Esa es la que vamos a trabajar por las características. Si vemos las características que analizamos al principio, este es un ensayo de Bernoulli, un experimento de Bernoulli de binomial, porque tenemos 5 ensayos de Bernoulli. Cada uno de los libros se pueden entregar con éxito o con fracaso. Cada uno de ellos tiene una probabilidad asociada a éxito o fracaso. Que se devuelva con éxito o fracaso tiene una probabilidad asociada. Los términos son independientes, cada lanzamiento es independiente, es decir, que los primeros 3 libros se hayan devuelto con retraso o con no retraso, no influye en que el cuarto y el quinto libro se vayan a entregar con éxito o fracaso, son independientes. Y cada uno de ellos no le afecta el resultado de los demás, son independientes. Y la variable aleatoria ya vimos cuál es la definida. Es bueno que aparte de la expresión general pongamos la específica del problema. La específica del problema es dándole valores a lo que ya conocemos. Por ejemplo, ya conocemos n, que es 5. X siempre lo dejamos general porque ese es el que varía, es decir, toma todos estos valores. P ya lo conocemos, es el 5%. Porque ese 5% nos dice que se prestan de una biblioteca escolar, se devuelven con retraso. Por tanto, 5% es la probabilidad asociada al éxito. Y el fracaso va a ser la probabilidad complementaria. Si no nos dan la probabilidad de fracaso, que por lo general nunca se va a dar, porque son complementarios, simplemente ponemos el complemento a 1.
Si el éxito es 0.05, el fracaso es 0.95. Si la probabilidad de éxito fuera 30%, la de fracaso va a ser 70%, no hay más para dónde. Y arriba, las potencias, pues ya tenemos X no varía, ese no cambia, se mantiene X. Y aquí tenemos N menos X, pero N es 5, entonces ponemos 5 menos X. Aparte de la función específica, que es esta, decimos que esta va a funcionar para los valores de X desde 0 hasta 5. Ya tenemos la función de probabilidad. La media, como ya tenemos la fórmula, es N por P y ya conocemos N, ya conocemos P, podemos definir cuál es el valor esperado, 0.25, que es el producto de esos dos. La varianza igual, N por P por Q es N5, 0.05 y 0.95. Al multiplicar todo da 0.2375. Sencillo. Ahora vamos a la función de distribución acumulada. Vamos a regresar. Aquí dice calcular la función de probabilidad. Bueno, en este caso nos dice acumulada, pero porque nos va a ir acumulando, pero hay que tomar en cuenta esto, que aquí estos son valores específicos y aquí son los acumulados, se van sumando todos. Cada valor que yo voy tomando aquí, que va a ir apareciendo aquí, ya va a ser la suma, pero los que aparezcan acá van a ser los específicos. Es decir, cuando X vale 0, cuando X vale 0, sustituimos todo por 0 y nos da este valor. Es bueno que comprobemos con la calculadora y con papel y lápiz, hagamos este ejercicio y nos va a dar 0.77378. Este es la probabilidad de cuando X vale 0. Y eso es lo que se pone aquí. En la acumulada, los valores son en términos de desigualdad, es decir, cuál es la probabilidad de que X sea menor que 0. Como no hay valores menores que 0, es 0 la probabilidad. Luego, la probabilidad esta más esta sigue siendo esta. Entonces, de 0 a 1, es decir, se mantiene de 0 a 1, porque X es 0. No hemos llegado a 1, pero aquí el 1 no lo toma. Entonces, esta probabilidad se va a mantener desde 0 hasta llegar a 1, pero sin tomar el 1. Cuando X vale 1, al sustituir, eso es lo que nos está diciendo cuál es la probabilidad de que se devuelvan los 5 libros sin retraso. Es esto. La probabilidad de que se devuelva un solo libro con retraso es esta. Y se pone acá, pero sumado con el anterior. Por eso están las flechitas. 0 más esto nos da esto. Esto más esta cantidad nos da 0.97741. Y eso se va a mantener si X varía desde 1 hasta 2. Sin tomar el 2. Por eso no tiene el igual acá. Luego, si seguimos para X igual 2, se va acercando a esto, se va acercando a 1. Vemos que todos esos valores van aumentando y se van acercando a 1. Ahí están todos los valores. Lo voy a pasar y se le puede poner pausa para ver los valores y hacer la comprobación con papel y lápiz y calculadora. Y aquí está el último. La probabilidad de que los 5 libros se devuelvan con retraso es esto, que al sumarse con esta cantidad da 1. Y eso se va a mantener si X es mayor o igual que 5. Como ya no hay más nada después de 5, por los números de ensayos llegan hasta 5, siempre se pone mayor o igual en el último y la probabilidad se va a mantener fija. Eso lo vamos a ver bien en el gráfico. Bueno, eso es lo que tenemos. Esa es la función acumulada. Esta es la acumulada. Veamos bien qué es la acumulada. La acumulada dibujada sería la siguiente. Si X es menor que 0, la probabilidad es 0 hasta aquí. Hasta aquí. Cuando vale 0, aquí no tiene rayita de igual, por eso está en un círculo vacío, porque el 0 no se toma. Desde 0 hasta 1, la probabilidad es 0.77378.
aquí tenemos punto 5. Punto 75 es por aquí. Y es punto 77. Punto 77 es más o menos por esta parte. Aquí sí toma el valor de 0. Entonces ese círculo va negrito. Y se mantiene punto 77, este valor fijo hasta llegar a 1. Pero en 1 vacío porque el 1 no lo incluye. El 1 lo va a incluir hasta la siguiente, que es esta de acá. Aquí sí lo incluye. Entonces punto 97, 74, 1 está por aquí, digamos. Y así vamos dibujando todos. Vemos cómo el extremo superior derecho o el extremo derecho acá va vacío. Aquí ya no se ve porque están los demás que se ven casi iguales. Pero va aumentando, aunque sea poquito, va aumentando. Y al último se mantiene en 5 en adelante, se mantiene en la probabilidad de 1. Es lo que tenemos aquí. Esa es la distribución acumulada dibujada para el ejemplo anterior. Voy a regresar a la expresión anterior hasta aquí. ¿Por qué? Porque a nosotros nos preguntaban cuál es la probabilidad de que 3 libros se devuelvan con retraso. Entonces es este valor exactamente. Esta es la probabilidad. 0.00113. Pero también me podrían decir cuál es la probabilidad de que menos de 2 libros se devuelvan con retraso. Si me dicen menos de 2 libros, es a partir de aquí hacia abajo, pero sin contar este, porque me dicen menos de 2 libros. Menos de 2 libros es 1 o 0. Entonces la suma de estos dos. Menos de 2 libros. Si me dicen menos de 2 libros o 2 libros, entonces ya se incluye. Si me dicen menos de 3 libros, igual, a partir del 2 hacia atrás. También me pueden decir cuál es la probabilidad de que se obtengan más de 3 libros con retraso. Más de 3 libros es sin incluir el 3 y se suman estos dos. Pero si me dicen más de un libro con retraso, más de un es sin contar el 1, a partir de 2 se suman todos estos. Esa es la ventaja de tener cada uno de los específicos para luego de poder calcular las desigualdades que me piden. Me pueden decir que sea igual que, mayor que, menor o igual que, mayor o igual que. Todos esos términos me pueden decir o solicitar en una probabilidad requerida. Aclarando eso, entonces continuamos con otro ejemplo. Un examen consta de 10 preguntas a las que hay que contestar sí o no. Suponiendo que a las personas que se le aplica no saben contestar a ninguna de las preguntas y en consecuencia contestan al azar, hallar la probabilidad de obtener 5 aciertos, algún acierto y de obtener al menos 5 aciertos. Cuando nos dicen obtener 5 aciertos, nos están hablando exactamente 5. Obtener algún acierto, ya nos están hablando de términos más analíticos. Hay que pensarlo más. Obtener al menos 5 aciertos, ya nos están hablando en términos de desigualdades. Al menos significa a partir de 5 en adelante. Si definimos el éxito como acertar a la pregunta y fracaso como no acertar a la pregunta, entonces la probabilidad asociada al éxito sería 0.5 y la de fracaso 0.5. No siempre las probabilidades van a ser 0.5 en éxito y fracaso. Por ejemplo, en lanzar una moneda sí es 0.5 y 0.5, pero cuando decíamos lanzar un dado y obtener 6, la de éxito era 1/6 y la de fracaso era 5/6. No son 0.5 en este caso y así para otros ejemplos. En este caso sí pone 50% para cada evento, éxito y fracaso. De aquí, si ya tenemos que el total de preguntas son 10, n es 10. La probabilidad de éxito de cada pregunta es 0.5.
Y al obtener 5 éxitos, sustituimos en la función que ya conocemos y este será el resultado. Solo utilizamos la calculadora, operamos y ya tenemos el valor. Esos son todos los términos que tenemos. Operando así un poco más artificiosamente, sustituyendo en las expresiones, vemos que esta combinatoria está aquí desarrollada y da 252. Este es el que está aquí. Luego estos de aquí se sacan por calculadora y ya tenemos que el resultado es .2461 para 5 éxitos. Es decir, que 5 preguntas se respondan correctamente del examen de 10 preguntas. Luego que nos digan algún, ya como decíamos, algún nos da un término analítico que tenemos que pensar a qué se refiere, y eso significa que debe de ser mayor o igual que 1, es decir, por lo menos 1. Algún es lo mismo que decir por lo menos 1. Por lo menos 1 es a partir de 1 en adelante, y por tanto tenemos que sumar que se obtenga una respuesta buena, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8, o 9, o 10. Como ese o que voy diciendo en intermedio se convierte en más por la regla de la suma y por la teoría de conjunto que ya discutimos, entonces tenemos que sumar todas estas probabilidades y cada una de ellas debemos de sustituirla en la función de Bernoulli. No está aquí desarrollada, pero con que se desarrolle eso se sabe que se tiene claro qué es lo que están pidiendo. Como es importante, fíjense, estamos todavía en el literal B. Es importante observar que tenemos que calcular muchos términos. Son 10 términos, pero cada término de estos es hacer todo esto para cada término. Entonces, para ahorrarnos ese trabajo, también podemos pensar en esta posibilidad del complemento. Si decimos que nos interesa la probabilidad de que tengamos 1 mayor o igual que x mayor que o igual que 1, perdón, eso es equivalente a 1, o sea, al total de probabilidad le restamos el complemento de esto, que es, en este caso, 0, que es el único término que hace falta aquí. Todos están de 1 a 10, pero hace falta el 0. Entonces, el complemento de todo eso es 0. Y esa es otra forma de escribirlo. Cuando hablamos de desigualdades, podemos escribir siempre una alternativa, que es con el complemento. En este caso, 1 menos la probabilidad de que x sea exactamente 0. En esta situación solo tenemos que calcular un tan solo término, y al 1 le restamos ese valor que obtengamos y ya tenemos lo mismo. Es decir, si calculamos este valor y a 1 le restamos ese valor, es lo mismo que calculemos la suma de todos estos términos. Entonces, como esto es más difícil y más complicado, sí se puede hacer, pero más trabajo, y nos ahorramos todo ese trabajo con estos simples pasos de aquí, y ya tenemos. Observemos que calculamos solo para x igual 0, y esta es la probabilidad que da. O sea, esta probabilidad se la restamos a 1 menos ese valor, nos da 0.999. Eso es lo mismo que vamos a obtener, quizá con un poco más de decimales, pero el mismo valor, al hacer todo esto. Entonces, es de valorar y hay de buscar las alternativas para poder encontrar la solución de lo que nos están pidiendo. En el literal C nos está diciendo de acertar 5 o más. 5 o más se refiere a mayor o igual que 5. Eso significa que debo de sumar la probabilidad de que x sea igual a 5, a 6, a 7, a 8, hasta llegar a 10. Como si la alternativa es similar a la que ya tengo, entonces me quedo con la que ya tengo. Porque la alternativa podría ser un poco más compleja. Porque la alternativa sería calcular 1 menos la probabilidad de que sea menor o igual que 5. La probabilidad de que sea menor o igual que 5, menor que 5 específicamente, porque el igual ya lo toma aquí, sería 0, 1, 2, 3 y 4, 5 términos. Y aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 términos. El de valorar acá sí tenemos lo mismo. Entonces, el de valorar cómo se hace, pero aquí se ha hecho tal cual. Aunque no esté el desarrollo, están las probabilidades para que comprobemos y han llegado a .6231. Ya sabemos cómo comprobar que esos valores son ciertos, sustituyendo esto en la expresión de la binomial. Bueno, este ejemplo queda aquí para que se pueda desarrollar
y este otro. De estos ejemplos hay que sacar o extraer todos los elementos que nos van a permitir encontrar la probabilidad solicitada. Otras distribuciones, ya vimos la distribución Bernoulli, binomial, y otras que hay son la geométrica, hipergeométrica, la de Poisson o Poisson. Pero solo vamos a mencionar en este caso la geométrica, que surge a partir de la variable aleatoria número de pruebas necesarias para que el suceso A aparezca por primera vez. Es decir, por decir un ejemplo, si yo lanzo una moneda y voy a parar el experimento cuando tenga la primera cara, podría parar al primer lanzamiento, porque puede ser que en el primer lanzamiento obtenga cara, pero no necesariamente, porque si no obtengo cara tengo que seguir el experimento. Sigo, puede ser que en el segundo lanzamiento pare porque ya obtuve cara, y cuando se obtiene la primera vez cara, ahí se detiene el experimento según lo que dice cómo está definida la variable aleatoria. Pero si no pasa eso, que cae cara en el segundo, tengo que seguir en el tercero. Pero sí, se puede dar de que en el primero, el segundo y tercer intento no me haya caído cara, sino que corona. Sigo el cuarto, quinto, hasta que llegue a obtener una cara. Puede ser de que me extienda al infinito incluso. Eso es algo teórico. Entonces, pero esa es la concepción de la variable aleatoria X para definir lo que es la distribución geométrica. La función de distribución es esta que está aquí. Vemos que X es desde 1, 2 hasta N. ¿Por qué? O sea, no tiene un N específico, sino que puntos suspensivos, porque puede ser hasta infinito. Y el 1 porque es el más sencillo. Si yo al primer lanzamiento obtengo el éxito que quiero, ya paro, ya no sigo. Y así sucesivamente. Los registros de una compañía constructora de pozos indican que la probabilidad de que uno de sus pozos nuevos requiera de reparaciones en términos de un año es de 0.20. ¿Cuál es la probabilidad de que el quinto pozo construido por esta compañía en un año dado sea el primero en requerir reparaciones en un año? En lo que la declaratoria del ejercicio nos dice, ahí podemos observar a qué distribución se está acercando. Aquí, por lo que nos dice la pregunta, nos está hablando de una geométrica. X, la variable aleatoria, cuando X toma valor 5, es el quinto pozo, sea el primero que requiera reparaciones en un año. La probabilidad de que eso suceda es el 20%, que es la probabilidad que ya da en el ejemplo, en el enunciado del problema. Y 80% sería el complemento, o sea, el fracaso. Al sustituir esos elementos en la expresión que ya teníamos, veamos, en esta, fracaso, todo esto es fracaso, o sea, 80%, elevado a x menos 1 por éxito, 20%. Es eso que tenemos aquí, 80 elevado a la 5 menos 1 por 20.20. Eso da esta probabilidad. Esa es la solución de este problema. Es sencillo, simplemente de comprender la concepción de la variable aleatoria, que en este caso es geométrica. Luego tenemos la distribución hipergeométrica. La distribución hipergeométrica, para no entrar en mayor detalle, vamos a pensar directamente sobre la expresión de la función de distribución. La función de distribución es de D elementos, elijo X multiplicado por N menos D, de ahí elijo N menos X, todo ese producto sobre N mayúscula combinado con N minúscula. Pero ¿qué significa todo esto? D son, digamos, lo vamos a particularizar pensando en defectuosos y elementos buenos, pero puede aplicar a cualquier situación en la que podamos clasificar no necesariamente algo como defectuoso, pero sí podamos distinguir dos categorías. En este caso, defectuoso y no defectuoso o aceptable.
Si de un total de n elementos que tengo en una caja, yo quiero elegir n minúscula, pero resulta que de esas n que yo elija hay de defectuosos, y de esos defectuosos, del total de defectuosos, yo de la muestra que he elegido elegí X defectuosos, entonces eso que está aquí se va a multiplicar por el complemento, es decir, de los buenos que quedaron, porque n menos d es a los buenos, al total, perdón, menos d, o sea, al total le estoy quitando los defectuosos, entonces esta resta representa a los aceptables. Lo mismo con de la muestra elegida, le estoy quitando los defectuosos de la muestra, entonces esta cantidad representa los aceptables de la muestra seleccionada. Es un poco complicado al oírlo así, pero con un ejemplo que tenemos más adelante se va a comprender. Luego, X puede ser el mayor que N, no puede ser mayor que N ni mayor que D. Por tanto, va a ser menor o igual que el mínimo de D mayúscula y de N minúscula. Y los aceptables, es decir, estos que son los aceptables, va a ser menor o igual que el mínimo de N minúscula y la diferencia de N mayúscula menos D mayúscula.